Messi acaba de dar una entrevista desde Miami donde le piden que se ponga en la piel de director deportivo del Barça, y lo que dijo sobre algunos jugadores ha encendido a todo el mundo blaugrana. ¿A quién vendería Messi? ¿Quién es intocable? ¿Y qué piensa realmente de Araujo, Lamine o Rafinha? Quédate hasta el final porque te contamos lo que dijo sobre Lamine Yamal. Y te va a dejar con la boca abierta. Literalmente, podría cambiar el futuro del Barça. Así que suscríbete si tú también quieres que Messi vuelva a Barcelona algún día. En una entrevista que ha generado titulares por todo el mundo, Lionel Messi se sentó en un plató de Miami para responder a una propuesta que, en apariencia, era solo un juego, pero que terminó revelando mucho más. El periodista, entre risas, le preguntó qué haría si fuera el director deportivo del Barça. ¿Qué decisiones tomaría con los jugadores actuales del primer equipo de cara a la próxima temporada? La respuesta de Messi fue inmediata, natural. Y a partir de ahí, empezó a desgranar, uno por uno, a los futbolistas que forman parte del actual campeón de la liga. Con una claridad brutal, sin adornos, sin evasivas. Como quien de verdad estuviera en los despachos del Camp Nou. Empezó, como no podía ser de otra forma, por los porteros. Y ahí fue directo. De Marc-André ter Stegen dijo que sigue siendo un pilar fundamental del equipo. Que a pesar de la competencia y del paso del tiempo, su nivel sigue siendo altísimo. Su liderazgo incuestionable, y su experiencia, clave para sostener al grupo en momentos de presión. Messi fue claro, ter Stegen es un jugador importante para el proyecto. No intocable, pero muy cerca. En cambio, sobre Wojciech Szczęsny, fue más práctico. Explicó que su rendimiento ha sido bueno, que ha cumplido cuando se le ha necesitado, pero que su presencia está pensada más como una solución de transición que como una apuesta de futuro. Por eso, lo considera un jugador necesario, útil en la plantilla, pero no intransferible. Donde no dejó lugar a dudas fue al hablar de Iñaki Peña. Con tono serio, Messi comentó que, si bien es un canterano con buenos reflejos y buena actitud, no lo ve con el nivel ni la proyección suficiente para ser parte del primer equipo. Por eso, su decisión sería tajante, venta. Cree que es el momento de que busque protagonismo en otro equipo, y que el Barça debe mirar hacia otros perfiles en ese rol. Después pasó a la defensa, y ahí sí se explayó. De Jules Koundé, dijo que es de los jugadores más infravalorados por el aficionado medio, pero que dentro del vestuario todos saben lo que da. Su polivalencia, su profesionalidad, su físico. Messi lo tiene claro, Koundé es imprescindible. Un jugador que no se toca, salvo oferta completamente desorbitada. Cuando mencionaron a Héctor Ford, Messi bajó un poco el ritmo, pensativo. Dijo que es un chico con mucha proyección, que ha demostrado personalidad en sus apariciones, pero que todavía necesita foguearse más. Cree que le vendría bien jugar en un equipo de primera división donde tenga minutos regulares. Por eso, su decisión sería cesión. Aunque, si no hay un destino adecuado, también lo considera necesario para rotar con Koundé. Respecto a Ronald Araujo, la sorpresa fue total. El periodista le preguntó si no le parecía uno de los centrales más importantes del mundo. Messi, sin quitarle mérito, fue sincero. Dijo que no ha sido su mejor temporada, que las lesiones le han pasado factura, y que su valor de mercado ahora mismo es muy alto. Añadió que si el club necesita hacer caja, Araujo es uno de los jugadores que vendería. Cree que es un buen momento para sacar rendimiento económico por él. La misma línea siguió con Andreas Christensen. Leo dijo que es un central correcto, con buena salida de balón, pero que no tiene ni el carácter ni la solidez para ser titular en un Barça que aspire a todo. Por eso, también lo vendería. Considera que hay centrales jóvenes que ya están por encima de él. El discurso cambió por completo al hablar de Íñigo Martínez. Aquí, Messi se mostró agradecido. Dijo que ha sido uno de los centrales más fiables del año, que ha dado la cara en los partidos grandes, y que su veteranía ha sido fundamental para dar equilibrio a una defensa joven. Aclaró que no es un titular indiscutible, pero que sí es de esos futbolistas que construyen vestuarios campeones. Por tanto, lo considera importante para el próximo curso. No se vende salvo que llegue una oferta muy tentadora. Al llegar a Pau Cubarsí, la voz de Messi se transformó. Se le notó emocionado. Dijo que es el mayor descubrimiento del año, un talento generacional que recuerda a los mejores centrales de la historia del Barça por su temple, inteligencia y visión. Afirmó que hay que protegerlo como un tesoro. Cubarsí, para Messi, es intocable. Es imprescindible. Sobre Eric García, Messi fue prudente. Comentó que no es un jugador brillante, pero que siempre cumple. Que es ordenado, que conoce la casa, y que no crea problemas. Para él, Eric es un jugador necesario, útil como fondo de armario, pero prescindible si llegara una oferta razonable. Cuando llegó el nombre de Alejandro Balde, Messi no dudó ni un segundo. Dijo que es uno de los laterales más desequilibrantes de Europa, que tiene cosas que no se enseñan, como el cambio de ritmo o el 1 contra 1 ofensivo. Aclaró que todavía debe pulir aspectos defensivos,
pero que su techo es altísimo. Valde es imprescindible. No se vende bajo ningún concepto. Por último, habló de Gerard Martín, un nombre menos mediático pero que ha ido sumando minutos. Messi comentó que es un jugador disciplinado, trabajador, y que puede crecer mucho si se le gestiona bien. No lo ve como titular ni como pieza clave, pero sí como una opción válida en ciertas rotaciones. Su veredicto, jugador necesario. Y así, uno por uno, Messi fue trazando su mapa del futuro Barça desde una silla en Miami como si ya estuviera detrás del escritorio de la Ciutat Esportiva. Su visión fue clara: proteger la cantera, renovar el talento joven, y hacer caja con perfiles que ya han tocado techo. Tras terminar con los porteros y defensas, Messi respiró hondo y pasó al centro del campo. Se le notó cómodo, como si al hablar de los mediocampistas sintiera que regresaba a casa. Después de todo, el centro del campo siempre fue el corazón del Barça, y también el territorio donde él aprendió a controlar el ritmo de los partidos como nadie. Aquí, su análisis fue aún más personal, lleno de matices, y en varios casos con tono de advertencia: cuidar lo que hay o lamentarlo más adelante. Comenzó por Frenkie de Jong, un jugador al que, según Messi, se le sigue infravalorando. Comentó que esta temporada ha sido de consolidación para el neerlandés: más confianza, más claridad táctica y mayor peso en la salida de balón. Lo describió como el eje que une defensa y ataque, y como un mediocentro que puede jugar con cualquier estilo y ante cualquier rival. Dijo que aún puede dar más, pero que ya es pieza clave del sistema. Por eso, para Leo, De Jong es un jugador importante, que no debe salir a no ser que llegue una oferta de otro planeta. Luego se detuvo en Pedri, y ahí la mirada le cambió por completo. Lo llamó una joya única y explicó que no solo es un jugador técnico, sino uno que entiende el Barça desde dentro. Según Messi, el canario es uno de los pocos futbolistas del mundo que sabe jugar sin tocar la pelota, que ve el juego antes de que suceda. Reconoció que las lesiones han sido un problema en los últimos años, pero también insistió en que el Barça no puede permitirse perderlo nunca. Fue tajante: Pedri es imprescindible, un intocable. Un jugador en torno al cual debe construirse el futuro inmediato del equipo. Pasó entonces a hablar de Marc Casado, a quien describió como uno de los obreros silenciosos de la plantilla. Dijo que es un mediocentro muy fiable, con capacidad de sacrificio, orden táctico y sentido del esfuerzo colectivo. No lo ve como titular indiscutible, pero sí como un recurso útil que cualquier técnico necesita. Su veredicto fue claro: Casado es un jugador necesario, ideal para completar rotaciones y mantener la intensidad en partidos de alta exigencia física. De Gavi, como es habitual, habló con admiración y algo de complicidad. Lo llamó motor emocional del equipo, y destacó su entrega, su agresividad positiva y su capacidad para encender al grupo en los momentos más difíciles. Messi reconoció que esta temporada, por culpa de la lesión, no se ha visto la mejor versión del andaluz, pero también aseguró que su presencia en la plantilla es vital. No es intocable como Pedri, pero Gavi es importante, tanto por lo que aporta en el césped como en el vestuario. Solo saldría si llegase una oferta que resolviera todos los problemas económicos del club. Sobre Fermín López, Messi fue especialmente elogioso. Dijo que es de esos jugadores que parecen nacidos para marcar diferencias en silencio. Valoró su capacidad de pisar el área, su llegada desde segunda línea, su hambre competitiva y, sobre todo, su valentía. Lo considera un arma secreta para muchos partidos. Para Messi, Fermín también es importante, un perfil muy valioso para partidos trabados o en los que se necesita alguien que cambie el ritmo. No se vende. Cuando le mencionaron a Pablo Torre, en cambio, fue claro pero sin dureza. Dijo que es un chico con talento, buena zurda y capacidad de desborde, pero que no ha terminado de explotar ni ha mostrado ese salto necesario para quedarse en el primer equipo. Afirmó que el Barça debe empezar a tomar decisiones valientes con los jugadores que no terminan de consolidarse, y su opinión es que Torre debe ser vendido. No por falta de calidad, sino por contexto y proyección. No todos pueden quedarse, dijo. Por último, le preguntaron por uno de los nuevos, Dani Olmo. Leo se mostró muy satisfecho con su rendimiento esta temporada. Lo describió como un jugador muy adaptable, con visión de juego, buena técnica y mucha inteligencia para moverse entre líneas. Comentó que ha entendido rápido la filosofía del equipo y que ha aportado tanto en construcción como en finalización. Según él, Olmo se ha ganado su sitio con trabajo silencioso y eficacia. Su decisión fue clara: jugador importante. No se vende salvo oferta realmente irrechazable. Tras haber repasado porteros, defensas y centrocampistas con total honestidad y sin rodeos, a Messi solo le quedaba una última parcela por valorar: el ataque del Barça. Y ahí, como si le tocara hablar de su hábitat natural, volvió a mostrarse cómodo, seguro, incluso emocionado. Aquí es donde se ganan los títulos, y también donde se pierden, comentó medio en broma, pero con la seriedad de quien sabe mejor que nadie lo que significa llevar la responsabilidad ofensiva del Barça. Empezó con el nombre que más expectación generaba:
Lamine Yamal. Apenas se lo mencionaron y Leo sonrió. Dijo que lo de este chico es algo que no había visto desde hace mucho tiempo. Que tiene algo diferente. No solo el desborde, no solo el regate, sino la personalidad para echarse el equipo a la espalda con apenas 17 años. Messi fue contundente. Tiene magia, y esa no se compra. Señaló que es el jugador franquicia del futuro, pero también del presente. Que no hay excusa posible para siquiera escuchar ofertas por él. Su decisión fue tajante. Lamine es imprescindible. Intocable. El jugador alrededor del cual debe construirse todo lo que viene. El segundo nombre sobre la mesa fue Robert Lewandowski, y aquí Messi cambió el tono, más serio, más reflexivo. Dijo que el polaco ha sido uno de los pilares de la plantilla esta temporada. Que aunque su mejor momento físico quedó atrás, su inteligencia, su olfato y su liderazgo han sido incuestionables. Leo subrayó que Lewandowski se ha adaptado bien al estilo del Barça y que su presencia es fundamental para acompañar el crecimiento de los más jóvenes. Por eso, para él, Robert es un jugador importante. No imprescindible, pero sí de los que no se deben vender salvo que llegue una oferta muy potente, y solo si el club ya tiene atado un relevo de garantías. A continuación apareció el nombre de Raphinha, y aquí Messi fue casi más entusiasta que con Lewandowski. Explicó que el brasileño ha tenido su mejor temporada desde que llegó. Que ha sido determinante, desequilibrante y, sobre todo, constante. Messi valoró mucho su sacrificio en defensa, su capacidad de generar peligro desde cualquier zona del campo y su crecimiento en la toma de decisiones. Lo llamó motor ofensivo y dijo que ha sorprendido incluso a los que no creían en él. Por eso, Raphinha es, para Messi, un jugador imprescindible también. De esos que no abundan y que no se deben dejar escapar por ningún motivo. El siguiente en la lista fue Ferran Torres. Y ahí el análisis fue más frío. Messi no lo criticó, pero tampoco lo endiosó. Dijo que Ferran ha tenido buenos momentos, que ha sido útil para la rotación y que siempre aporta trabajo y compromiso. Sin embargo, también dejó claro que no es un jugador diferencial. Que si bien cumple cuando entra, su rol no debe ir más allá de ser una pieza secundaria. Por eso, Messi lo considera un jugador necesario, útil para completar plantilla, válido en determinados partidos, pero prescindible si llega una oferta razonable. Por último, se mencionaron algunos nombres jóvenes o que han aparecido en momentos puntuales, como Marc Guiu o Gerard Martín, pero Messi evitó extenderse demasiado. Dijo que son perfiles que deben seguir formándose, que aún no se puede construir en torno a ellos, pero que tenerlos en plantilla o cederlos dependerá de cómo avance el mercado. Y así terminó su recorrido por la plantilla del Barça. Como si fuera realmente el director deportivo del club, Messi fue trazando una hoja de ruta clara, con visión, sin sentimentalismo excesivo, pero sí con amor por el escudo. Lo más interesante es que, aunque no ocupa ningún cargo oficial, sus palabras calaron. Porque no fueron opiniones al azar, sino valoraciones con sentido deportivo, económico y emocional. Un equilibrio difícil que solo alguien como él puede mantener. Para Leo, el Barça tiene una base sólida. Pero si quiere volver a dominar Europa, necesita tomar decisiones valientes. Construir alrededor de Lamine, cuidar a los Pedri, Cubarsí o Balde, y no temblar a la hora de dejar salir a quienes ya han dado lo que podían dar. Y con ese último consejo, Messi cerró su entrevista en Miami. Con la serenidad de quien ya lo ganó todo, pero con la pasión intacta por el club de su vida. Porque si algo quedó claro después de sus palabras, es que Messi sigue pensando en azulgrana. Siempre,